Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oremos al Señor por un momento. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dándole gracias por este tiempo y este momento, Señor, en que tenemos su palabra para nuestra vida. Su presencia se ha hecho sentir en medio nuestro. Su presencia ha bendecido nuestras vidas. Y sin duda, Señor, a través de su palabra seremos edificados. Gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy usted nos hablará. Le pedimos, Señor, abra nuestra mente y nuestro corazón para ser sensibles a la voz suya y poder de esta manera, Señor, entender y comprender cuál es su propósito y voluntad para con nuestra vida. En el nombre de Jesús pedimos su bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Esta es nuestra última lección del libro de Efesios, no porque no haya más, hay muchas más, pero al menos en esta serie que hemos tocado. Y vamos a la lección número 12 y vamos a hablar hoy de la armadura de Dios. No hay duda de que muchas veces o cientos de veces como cristianos hemos escuchado mensajes acerca de la armadura de Dios, porque creo que es uno de los mensajes más predicados en la iglesia cristiana. Pero nunca está de más profundizar, observar, mirar, ver detalles que quizás posiblemente no nos hemos dado cuenta antes. Cuando vemos la escritura nos damos cuenta aquí que el apóstol se dispone aquí en el libro de Efesios a poner término a su carta mediante una sentida exhortación a fin de que cada creyente eche mano de los recursos divinos para llevar a cabo su cometido, o sea, la voluntad del Señor. Y aquí es que debemos entender que si vamos a luchar, es preciso entonces que se conozca bien, absolutamente bien el carácter, se conozca también los métodos del enemigo y así conocer también los recursos necesarios para vencerle. Y aquí es lo que el apóstol Pablo, por supuesto, nos da en esta última lección. En varias ocasiones, no tan solo en esta, sino que en varias otras ocasiones, Pablo les había advertido en términos muy generales acerca de las actividades de las fuerzas del mal, porque existen. Pero ahora Pablo va más detalladamente y delata o muestra la naturaleza de la lucha, por supuesto, en la que han de estar empeñados los creyentes, los hijos de Dios. La idea es que ellos de alguna manera sepan y tengan en claro que las únicas armas capaces de resistir y vencer al enemigo vienen de Dios. Ahora, la batalla de la fe no consiste, y creo que es muy importante marcar esto, porque hay mucho revuelo en esto y hay mucho énfasis en conquistar. Pero tenemos que entender esto. La batalla de la fe no consiste en conquistar una posición defendida por el enemigo.
sino consiste en defender una plaza o un lugar que ya le fue arrebatado por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, donde Él venció al hombre fuerte, al hombre armado, y le despojó de todos sus bienes. Entonces aquí debemos entender que la lucha espiritual es en realidad una defensa de algo que ya pertenece a Cristo, pero también es una ofensiva general en la que los soldados de la cruz o los soldados del evangelio invaden de alguna manera el territorio usurpado por el adversario y en el nombre del Señor arrebatan las almas que aquel ha apresado. O sea, si hay algo que conquistar de este mundo, no son terrenos, no son posesiones ni propiedades, sino las almas que el diablo está destruyendo. Si miramos esto, entonces, los dos aspectos que se ven también en la naturaleza de las armas que de alguna manera nosotros disponemos como creyentes, porque eso es lo importante que podamos entender, nos damos cuenta que la armadura completa es para defenderse, pero la espada del Espíritu sirve también para atacar al enemigo. Aquí hay que hacer diferencias en esto. Así que el énfasis sobre estar firmes no implica pasividad, sino resistencia, firmeza en proseguir con el ataque que Cristo dirige contra las huestes malignas. Entonces, viendo esto y analizando, nos damos cuenta que la lucha es tremenda hoy. Son dos fuerzas que disputan el mismo territorio, por llamarlo así. La humanidad que ha sido creada por Dios, que ha caído en las garras de Satanás y todos sus secuaces, todos los demonios, pero que puede ser rescatada para Dios y puede ser rescatada por Cristo y por la iglesia de Jesucristo, ya que le pertenece al Señor y le pertenece por derecho propio. O sea, no solo porque la creó, sino porque ha provisto para su redención, para su salvación. Aquí lo que vemos entonces es el llamado a estar firmes contra el diablo. Efesios 6, versículo 10 y 11, lo que acabamos de leer, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y agrega: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta enseñanza, hermano querido, va a detallar de que la guerra espiritual en este pasaje presente tiene dos componentes esenciales. Primero, lo que Pablo enfoca es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego, lo segundo, vestíos de toda la armadura de Dios. Las dos son esenciales. Ahora, hay muchas enseñanzas sobre la lucha cristiana y lamentablemente descuidan el primer punto. Si tomas a un hombre que es débil, que apenas puede mantenerse en pie, y le pones la mejor armadura, seguirá siendo un soldado ineficaz. Será derrotado fácilmente. Por lo tanto, el equipamiento para el combate, el equipamiento para combatir en la vida cristiana debe comenzar, por supuesto, con el principio que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
O sea, antes de que un soldado se le dé un arma o se le muestre cómo disparar un misil, pasa por un entrenamiento básico. Un gran propósito de este entrenamiento es desarrollar la fuerza física de ese recluta, de ese soldado. Es como si el ejército dijera: soldado, te vamos a dar las mejores armas y la mejor armadura posible. Pero primero tenemos que asegurarnos de que seas fuerte y de que puedas usar lo que te damos. Cuando Pablo entonces menciona el poder de su fuerza, muestra entonces cómo obtener esta fuerza. Esto no sucede solo con decir las palabras mágicas, como algunos tienen por ahí el concepto, ¿no? Eso de positivismo tremendo que tienen y solo tienes que decirlo. No, hermano querido, no es el encantamiento ni tampoco un hechizo lo que debemos hacer. No puedes simplemente caminar diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, una y otra vez hasta que suceda, o escríbelo 1500 veces y eso te va a llegar. No es así. Este tipo de juegos mentales que mucha gente tiene pueden lograr algo, y ciertamente no fue lo que Pablo quiso decir aquí. Fuerza es poder o fuerza inherente. Los grandes músculos de un hombre corpulento muestran su poder. Cuando usted ve a alguien que es corpulento, no como yo, raquítico, corpulento, hablo de corpulento, entonces inmediatamente usted dice: este hombre tiene fuerza. Entonces, ¿me está entendiendo? Eso muestra su poder. Incluso si no los usa, está mostrando su poder. Esto es como la reserva de fuerza. Poder es el ejercicio. Cuando un hombre musculoso usa su fuerza para doblar quizás una barra de hierro, usa su poder. Significa entonces que la reserva de fuerza está realmente funcionando. Y Dios le da al creyente un equipo completo y nos envía, por supuesto, luego de eso a la batalla con todo lo que necesitamos en nuestra disposición o a nuestra disposición. Todos sabemos y entendemos perfectamente que estamos en una guerra espiritual. Hay una lucha constante espiritualmente. Y Pablo le escribe a los Efesios en el versículo 12 y 13 y les dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo de maldad, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí Pablo no llamó al creyente a entrar en una guerra. Quiero que lo entiendas. Yo sé que hay iglesias, no quiero criticar eso, solamente quiero mostrarte: no es malo orar, tener grupos de oración, no es malo tener grupos de guerra espiritual, como así también le llaman. Pero el creyente no fue llamado, ni Pablo está enfocando al creyente a entrar en guerra espiritual. Simplemente lo anunció como un hecho: estamos en guerra. No tienes que entrar, estás en guerra. Entonces esta verdadera batalla llega sin que la invites. Y no es contra sangre, no es contra carne, sino contra todos los engaños de Satanás, el enemigo de nuestra alma. Entonces los principios y todo
de alguna manera, que aparecen aquí, que Pablo menciona, muestra a todos los principados y todo lo que menciona Pablo aquí colectivamente. Todos ellos son miembros de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos son parte, increíblemente, de un ejército espiritual que está organizado, que está establecido en filas y está bajo la dirección de Satanás, que viene contra nosotros. Ahora bien, aunque el poder ya está a disposición del creyente, se requiere todo un proceso para su apropiación práctica. Se requiere todo un proceso para que nosotros podamos entonces utilizar adecuadamente ese poder. Nuestra posición en el Señor nos reviste, nos llena y los hace potencialmente poderosos de todo lo que Él es. O sea, nos llena de todo lo que Él es. Somos completos en Cristo, llenos de su plenitud, y esto de forma práctica. No es un asunto teórico ni tampoco un asunto netamente espiritual tan solo, sino que viene a la práctica. Cuando Jesús dice que usted tiene poder, usted tiene poder. Pablo en este versículo simplemente declara cuál es el propósito principal de la guerra espiritual y la armadura de Dios. Eso es lo que Pablo enfoca. Si la fuerza de Dios y la protección de la armadura espiritual que Pablo menciona aquí es, sin eso es imposible resistir los ataques del enemigo que hoy tenemos. Dios le ha dado a su pueblo un llamado, una misión, un curso de acción a cumplir. Y Satanás va a hacer lo que sea necesario o va a hacer lo que sea posible para detenerlo. Entonces, cuando ataca o cuando Satanás intimida, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Estar firmes. Dios le da al cristiano una posición gloriosa para mantener, mediante la fe y, por supuesto, y la guerra espiritual, una firmeza en Cristo Jesús. Yo debo ser honesto, hermano querido. Creo que la misericordia de Dios con nosotros ha sido tremendamente grande. Porque aún muchos de nosotros, no entendiendo esto, el Señor en su misericordia nos ha mantenido en pie. Si Satanás, y lo digo así, si Satanás pudiera destruirte, porque puede, pero lo digo en qué sentido: si Satanás pudiera destruirte, ya lo habría hecho. La pregunta es, ¿por qué no lo ha podido hacer? Solo por Cristo. Solo Él te ha sostenido, solo Él te ha ayudado hasta ahora. Entonces debemos estar firmes en la gracia. Debemos estar firmes en el Evangelio. Debemos estar firmes en el valor y en el poder que Dios nos ha adjudicado. Firmes en la fe. Si consideramos todo, hay muchas cosas, por supuesto, que están ligadas a esta pequeña palabra, firmes. Significa que vamos a ser atacados. O sea, eso quiere decir que no debemos tener miedo. Significa que no debemos de desanimarnos o caminar con los hombros caídos. No ser inseguros ni de doble ánimo en esta batalla, porque esto denota que estamos alertas en nuestras posiciones, que no nos rendimos,
Y ni siquiera pensamos en rendirnos. Entonces, cuando miramos lo que Pablo enseña a los efesios y les habla aquí acerca de la armadura espiritual, versículo 14 al 17, él dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que más me impresiona es que Pablo escribió esto mientras estaba bajo la custodia de soldados romanos. Él observó, él miró la armadura de sus guardias, y Dios le ministra cómo Él nos ha equipado como creyentes. Esto es sorprendente. El orden en que se describen las piezas de la armadura, hermano querido, es el orden en que normalmente se las pondría el soldado. Por decirlo así, una guardia medio armada, sin yelmo o sin espada, cuyas sandalias no están bien atadas o abrochadas, era un soldado desprovisto y desprevenido totalmente. Sería sorprendido, sería vencido en cualquier ataque inesperado. De ahí entonces que viene la necesidad de ponerse toda la armadura, a fin de poder rechazar cualquier intento subversivo por parte del enemigo. Notemos antes de esto que la actitud del soldado, hablo de nosotros los cristianos, la actitud nuestra es tanto defensiva como ofensiva. En cuanto al enemigo se refiere, por supuesto. Las palabras que más reitera el apóstol Pablo son resistir y estar firmes. Resistir y estar firmes. Usted dice que no aguanto más. Resiste. Es que no puedo. Esté firme. O sea, la lista que sigue de las distintas piezas de la armadura son importantes, no solo por lo que cada uno puede tener, sino por lo que cada una de ellas enseña por separado. El orden mismo es importante, que parece ser más o menos el de la colocación física de cada una de ellas, por decirlo así. Entonces se hace una clara distinción aquí entre ciertas piezas fundamentales, la túnica, la coraza, que constituyen de alguna manera el uniforme básico del soldado romano. Lo primero que Pablo dice: ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad está simbolizada o representada aquí como un cinturón que protege el abdomen y tiene nuestras prendas para que podamos luchar eficazmente. Allí sostiene absolutamente todo lo demás. Ahora, el soldado, si lo puedo explicar, podría estar provisto con todas las demás partes de su equipo. Sin embargo, necesita un cinturón, sin el cual no estaría completamente equipado ni armado de manera segura. El cinturón no era un mero adorno para el soldado, no era para que se viera bonito. Yo sé que a veces nosotros usamos cinturones en los pantalones para bonito. En realidad el pantalón nos queda bien sin cinturón, pero le ponemos. Otros usan el cinturón porque si no, ay Dios.
Entonces veamos esto. Cuando hablamos de esto, el cinturón, como dije, no era un mero adorno para el soldado, sino una parte esencial de su equipo. Era de especial utilidad para mantener otras partes en su lugar, para asegurar la actitud militar adecuada y la libertad de movimiento del mismo soldado. O sea, cuando un hombre se sentaba y se relajaba, se quitaba el cinturón. Ponerse el cinturón lo preparaba para la acción y podía entonces de esa manera el soldado estar en un estado de ánimo de batalla. Jesús habló acerca de lo mismo. Cuando habla allí en Lucas 12, 35 y 36, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, cuando nosotros vemos esto, el cinturón sujetaba la túnica, que era una especie de camisón largo que llegaba a medio muslo. Era la pieza fundamental del conjunto. Las demás se colocaban después y encima de ella. La túnica en sí, cuando nosotros estudiamos un poco, esa túnica que se ponía sobre la ropa interior constituía un uniforme básico del soldado. O sea, era un recuerdo constante de que pertenecía a las filas del imperio y estaba bajo las órdenes de sus superiores. Y esta realidad primordial no podía perderse en ningún momento. El soldado no podía perder de vista esta realidad. El soldado era militar de día y de noche. Estuviera de servicio o de permiso, en el cuartel o en la calle. O sea, no puede haber lucha espiritual eficaz tampoco si se nos olvida que somos soldados. La pregunta sería aquí: ¿están nuestras túnicas bien sujetas con el cinturón de la verdad, del que depende el uso de la espada? Luego Pablo aplica la coraza de justicia. La justicia se representa como una coraza que proporciona protección esencial para los órganos más vitales, como los pulmones y el corazón. No podemos luchar contra enemigos espirituales en nuestra propia justicia. Así como un soldado no puede luchar eficazmente sin su coraza. Porque debemos entender aquí que esta no es nuestra propia justicia ganada, no. No es un sentimiento de justicia, sino una justicia recibida por la fe a través de Jesús. Nos da un sentido general entonces de confianza, una conciencia de nuestra posición y de nuestra firmeza. La coraza de la justicia es su mejor defensa contra el sentimiento de desánimo espiritual y la tristeza que muchas veces viene contra nosotros. Notemos también que la coraza era otra parte importante del uniforme del soldado romano. O sea, se colocaba encima de la túnica, haciéndose una sola pieza con ella mediante unas cintas de lona o de cuero que se amarraban. Y la justicia tiene estrecha relación con el carácter cristiano. Entonces debemos aprender que Pablo lo que estaba tratando de hacerle ver a la iglesia cristiana, tanto a Efesios como a nosotros, que nosotros debemos vestirnos con esa coraza de justicia, que es la justicia de Cristo en nosotros. Usted no tiene poder porque usted tenga poder, sino usted tiene poder porque Jesús le dio el poder. Usted no ha sido justificado porque usted pudo, sino porque Jesús lo justificó en la cruz del Calvario.
Por lo tanto, usted se viste con la coraza de justicia, no su propia justicia, sino la justicia de Cristo Jesús en su vida. Y cuando el enemigo viene a atacarle, vendrá a atacarle para tratar de hacerle dudar de aquello. Pero Jesús venció, Jesús triunfó, Jesús le dio a usted la victoria. Luego Pablo hace otro énfasis en el calzado, dice, los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio se representa entonces como los zapatos protectores o sandalias que usan los soldados romanos. Nadie puede luchar de manera efectiva o cumplir con sus deberes de manera eficaz sin calzado. Entonces, apresto es una palabra que significa una base preparada. El evangelio proporciona entonces la base para todo lo que hacemos. Por poderoso que sea el resto de tu cuerpo, si estás herido en los pies, eres una presa fácil para el enemigo. La idea entonces de apresto es realmente disposición. Debemos ser móviles, o sea, flexibles, estar preparados con la verdad. Esta es una posición a tener, por supuesto, en la vida cristiana, vivir en constante disponibilidad y flexibilidad. Como cristianos debemos estar disponibles y deseosos de dar testimonio de nuestra fe según las oportunidades, por supuesto, que se nos presenten. Pero también las sandalias, más bien las botas en este caso del soldado, deben dar firmeza a sus pies. O sea, deben capacitarle para pasar por diversos terrenos sin lastimarse y sin quedar inutilizado en su labor encomendada. Se atribuyen de alguna manera el éxito de algunas batallas, tanto de Alejandro Magno como de Julio César, al cuidado exquisito que pusieron en asegurar que su infantería tuviese el calzado adecuado en terreno rocoso, resbaladizo o mojado. Entonces, semejante detalle podía, no sé cómo hacerlo, podía hacer toda la diferencia entre un triunfo y una derrota. Y la exhortación de Pablo a estar firmes cobra entonces relieve en este contexto. Sin un buen calzado para apoyo, para firmeza, para protección, el enemigo podría hacernos caer fácilmente. Y la pregunta al final de este punto es: ¿cómo está tu calzado? No hablo del físico, puede ser muy bonito el zapato, pero hablo del espiritual. ¿Cómo está tu calzado? Resbaladizo, dice. Luego Pablo enfoca a los efesios en tomar el escudo de la fe. La fe es representada por un escudo que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Esos esfuerzos persistentes del enemigo que constantemente está tratando de debilitarnos a través del miedo, a través de la incredulidad. Eso es lo que Satanás hace. Pone miedo, temor, incredulidad en tu vida, dudas. Entonces aquí el escudo que Pablo describe es tremendamente grande y alargado. Perfecto. Y podría proteger todo el cuerpo incluso. O sea, en la guerra antigua, estos dardos de fuego se lanzaban en gran número al comienzo de un ataque. La idea no era solo herir al enemigo, sino dispararle por todos lados con una gran cantidad de flechas para así confundirlo y asustarlo, atemorizarlo. Esto te pasa a ti a veces en lo espiritual, ¿no? El diablo te da por un lado, por otro. Si dices, no puede ser, llegó la cuenta de la luz. Oh, hay tanta luz. Aquí está la del agua. Oh, aquí está la de Ripley. Esto. Oh,
no puede ser, ahora falta, no. El arriendo también llegó, oh. Te da por todos lados y te asusta. Dice, no sé qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a lograrlo. No, está complicada la cosa. ¿Va a ir a la iglesia? No creo que pueda ir, anda desanimado. El enemigo ataca por todos lados y puede tomar cualquier ejemplo de su vida. Es una realidad, el enemigo no se duerme. Entonces, el enemigo ataca a través de pensamientos negativos, sentimientos, imaginaciones, miedos y mentiras. Todo esto puede sernos lanzado por Satanás como dardos de fuego. Pero la fe, hermano querido, nos protege. La fe los hace retroceder todos esos miedos. O sea, el soldado debe tener fe primero en su general. Porque esa fe en el general lo lleva a obedecer todas las órdenes sin chistar, sin reclamar. Y así desarrollar su parte en la batalla por muy arriesgado que fuese. Él confía en la práctica de sus superiores para vencer al enemigo. Y él está confiado que ellos le cubrirán contra todo lo que el enemigo pudiera arrojarle en el curso de esa refriega o de esa batalla, para entenderlo mejor. Ahora, usted y yo tenemos un general que nunca ha perdido una batalla. Él es vencedor. Él es triunfador. Me estoy gozando, yo solo me estoy gozando. Él es victorioso. Entonces veamos esto. Si miramos un poco en esto, se dice en la historia que era temible cuando las filas de infantería romana, enlazadas unas a otras, avanzaban contra el enemigo en un campo llano, porque literalmente barrían con el enemigo. Entonces, este pensamiento subraya la importancia de la comunión cristiana, en la que la fe de cada uno puede apoyar a hacer más fuerte la del hermano. O sea, si te juntas con uno con fe, esa fe del hermano te va a apoyar, aunque tú tengas una fe débil. ¿Me sigues? Si te juntas con uno que no tiene fe, arranca. Lo dije rápido para que nadie se enoje. O sea, tú tienes que buscar a alguien que tenga fe, que no retrocede, que no se doblega, que sigue avanzando a pesar de. No te estoy diciendo que busques a alguien que no tiene problemas. Te estoy diciendo que busques a alguien que a pesar de sus problemas sigue avanzando. Mira esto. Si un solo soldado bien armado, fuerte y confiado ya inspiraba respeto, ¿no? Porque usted, no sé si alguna vez ha estado al lado de un soldado, pero soldado ya así, listo para, un comando, boina negra, boina verde, ay Dios mío. Y más encima de esos grandes así físicos, oh Señor. Ya ni mirarle las armas, porque ya con el puro físico nomás te mató. Inspiran respeto. Ahora, ¿cuánto más lo haría una fila de ellos con sus escudos enlazados? Imagínate todos aquí unidos en la misma batalla. Yo no sé si alguna vez has visto ese rugby, ¿no? Hay una nación que intimida a los otros con su, no sé cómo se llama ese asunto.
Claro, y tú estás en una batalla. Hay ruido arriba de la casa. Así que imagínate toda una serie de hermanos y hermanas como soldados de Cristo unidos, enlazados entre sí. Entonces, cuando nosotros vemos la historia antigua, hermano querido, lo temible que resultaba esa táctica de las legiones romanas, entonces queda confirmado en lo que espiritualmente, por supuesto, a lo largo de la historia de la iglesia también se ve y se refleja. Cuando la iglesia se unía, no habían barreras, no habían obstáculos, no había nada que no pudiera suceder. Recuerda cuando la iglesia se unió en oración en un cuarto, en una casa, y mientras oraban, un ángel descendió a la cárcel y libertó a Pedro. ¡Wow! Extraordinario. Déjame seguir avanzando. Me dan ganas de quedarme aquí, pero no, tengo que seguir avanzando. Tomad el yelmo de la salvación. La palabra traducida aquí, tomad, en realidad es recibid. Claro, nosotros decimos, tome, no, hay que recibir. Porque el que está diciendo que tome, le está pasando algo. Tomad, recibid. Entonces aquí subraya, hermano el querido, el carácter del don de gracia que es la salvación del creyente. Hemos recibido algo de parte de Dios. Bueno, en realidad hemos recibido mucho, pero me refiero a esto. Hemos recibido algo de parte de Dios y es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Porque por gracia sois salvos. Ahora, esta pieza es una de las últimas en ponerse y que precisa a menudo la ayuda de otros soldados para colocarla bien, porque esto protegía la cabeza de un golpe mortal. Por lo tanto, una gran seguridad tenía el que salía a luchar llevando, por supuesto, eso, ya que al hacerlo con la cabeza descubierta era exponerse a una muerte segura. Dios nos ha dado en Cristo una salvación completa. Porque cubre no solo contra la sentencia o pena que merece el pecado, que es la muerte, sino contra el poder de éste en la vida del cristiano. Cubierto con la protección, entonces el soldado de la cruz no necesita temer al enemigo. Como Pablo dijo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Esa salvación va más allá de esta vida. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Luego habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La idea es que el Espíritu te proporcione, ¿qué cosa? Una espada. Y esa espada es la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios, ¿cierto? Ojalá no se te quede en casa la Biblia, pero tú debes guardarla aquí. Yo sé que es bueno andar con la Biblia, porque debemos hacerlo, leerla constantemente, escudriñarla, pero guardarla, atesorarla. Amén. Para que cuando la necesites no corras a la casa a ver dónde aparece lo que necesitas, sino que dice, el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. Entonces, para usar eficazmente la espada del Espíritu, no podemos considerar la Biblia como un libro que es de un encantamiento mágico. No. Ni tampoco atarnos a un cuello ese libro en la forma que dice que algo ahuyenta a los vampiros o los espíritus. No. Para usar eficazmente la espada, entonces debemos considerar que esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, si es palabra de Dios, no hay nadie que pueda detenerla, y no hay nadie que pueda obstaculizarla, y no hay nadie que pueda impedir que esa palabra cumpla su cometido.
Ahora, si no confiamos en la inspiración de las Escrituras, que es la espada que vino del Espíritu de Dios, entonces no la usaremos de manera efectiva. Usted no confiará en esa palabra, no confiará en la Escritura, no confiará en lo que dijo Jesús, no confiará en lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, usted no la utilizará. Piense en un soldado o en un gladiador en entrenamiento, practicando ¿qué cosa? Estocadas. No sirvo para eso yo. Sus movimientos, sus posiciones, cómo utilizar la espada, cómo defenderse, cómo atacar, en fin, no sé. Guardia, ya no sé cómo hacerlo. Entonces usted no puede ir a la guerra sin haber practicado. ¿Se imagina una guerra? Le pasan un fusil y dice: ahí está el fusil. ¿Y qué hago con él? Dispara. ¿Y cómo? ¿Cómo se dispara? O sea, tú tienes que tener un entrenamiento, o sea, practicar con anticipación. Entonces, si hay un luchador superior con un gran instinto de combate, si hay un luchador que tiene una capacidad enorme, en el momento de la batalla, entonces usted va a recordar qué cosa instantáneamente, lo que debe hacer y cómo debe pelear, qué posición debe tener, cómo debe adaptarse a ese ataque en el momento preciso. ¿Por qué? Porque usted entrenó con anticipación. Si usted alguna vez entrenó defensa personal, entonces significa que no importa que no haya practicado ahora último, usted, el instinto es rápido. Alguien viene a decir: ¡pum! Oh, ¿qué pasó? Es defensa personal. Nunca usted podrá usar la estocada en la pelea si no la ha practicado primero. Entonces, usted debe entender que necesita hacer el movimiento en el momento preciso. Debemos tomar entonces la espada del Espíritu y dejar que sea el mismo Espíritu Santo quien nos ayude a usarla. El Espíritu no solo nos dio las Escrituras, sino también hace que cobre vida para nosotros esa Escritura. Por lo tanto, el uso efectivo de la espada requiere práctica. Práctica. Oh, pastor, ya me aprendí un versículo, puedo predicarlo el domingo. ¿Qué práctica tienes, hermano? Por lo tanto, el uso, hermano querido, debe requerir práctica. Ahora, el gran ejemplo de esto fue Jesús combatiendo la tentación de Satanás en el desierto. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. En las 3 oportunidades usó la palabra. Y cuando el diablo te ataca a ti, ¿qué usas tú? ¿Qué usas tú? ¿Cómo debemos usar realmente la fuerza espiritual y la armadura de Dios en general? ¿Cómo debemos hacerlo? De acuerdo a Pablo, él pone allí los versículos 18 al 20, más o menos una idea. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Otra vez súplica por todos los santos. Eso es lo que usted hace, ¿cierto? Eso es lo que usted hace. Orando en todo tiempo. Luego dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio el misterio del evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar.
O sea, Pablo estaba preocupado de hacer lo correcto, de hablar lo correcto y sin duda de llevar la palabra de Dios a todo el que pudiera llevarle. Ahora, cuando Pablo menciona orad en todo tiempo, con toda oración, esto es raro, ¿no? Lo que quiere dar la idea aquí es de que todo tipo de oración, o dicho de otra forma, oración sobre oración. ¿Ha orado usted alguna vez oración sobre oración? Esto quiere decir que nunca estará sobrado de oración. Dice, no, he orado mucho ya. Esa frase no existe para el cristiano. No, ya he orado mucho. No, no existe. Debes usar todo tipo de oración que se nos ocurra. En grupo, individual, oración en silencio, oración a gritos, oración caminando, oración de rodillas, oración acostado, oración elocuente, oración con gemidos, oración constante, oración ferviente, como sea, pero debemos orar. A veces algunos hermanos me preguntan, dice, pastor, cuando íbamos para allá usted iba callado, iba conduciendo, iba muy atento al camino, ¿no? Iba orando. A veces cuando salgo con hermanos, los hermanos lo preguntan mucho, entonces yo aprovecho de orar. Oro. Buen trayecto. No digo palabras, no digo nada, no grito, no lloro, no hago nada, pero voy orando. Y a veces voy reprendiéndolo a ellos mismos, porque van hablando de cualquier cosa menos de lo que deben hablar. ¿Cómo te ha ido la pega, el trabajo, el dinero? No, aquí, que allá, que el negocio, que el perro, que la laica, que la cuchuflí, no sé cuánto. Dios mío. Ay, Señor. Podemos decir entonces que es a través de la oración que la fuerza espiritual y la armadura de Dios entra en acción. A menudo simplemente no oramos, porque simplemente, y lo digo así, o sencillamente confiamos demasiado en nuestras propias habilidades o en nuestras propias capacidades. Entonces, ¿para qué orar si yo sé? Sí, no, yo lo hago bien. No, si tengo todo clarito, ya estudié, ya sé lo que tengo que hacer. No, estoy bien. Sí. Y de esta manera, entonces, tan gráfica, tan especial, el apóstol quiere señalar la importancia de la oración en cada fase de la lucha. Antes, al colocarse la armadura, y mientras dure el conflicto, debemos constantemente estar en oración. Podemos luchar espiritualmente, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. El soldado no solo se preocupa por su propia seguridad. El soldado siente el instinto de proteger y de luchar en nombre de los demás. Y es como debemos hacerlo, interceder por nuestros hermanos. Padre, intercedo por mis hermanos. Tú conoces sus problemas, dificultades, sus situaciones, sus conflictos, sus dramas, sus enfermedades, sus dolencias. Señor, ayúdalos. Que su fe no decaiga, que su fe no tambalee. Dales firmeza, ayúdales. Que la palabra en esta mañana les despierte. Que en esta mañana, ¿tú crees que estoy diciendo esto nada más? Estoy orando. ¿Y qué está con los ojos abiertos, pastor? ¡Ah! Entonces veamos esto. Pablo mismo les pide a sus hermanos que oren por él. No es malo pedir que oren por nosotros. Podríamos imaginarnos a Pablo solicitando muchas cosas como alivio de la encarcelación u otras comodidades que podrían darle los hermanos, traerle, qué sé yo, el capote como también se lo pidió, ¿no? Pero Pablo está aquí preocupado
de que oren por él. Su corazón y su mente estaban fijos en la responsabilidad como embajador del evangelio. Además de denuedo, Pablo pidió oración para poder proclamar el evangelio con claridad y con poder. Déjame cerrar con este mensaje, ya me están tocando ahí, así que hay que terminar. Aquí Pablo presenta los saludos y la bendición final. Versículo 21 al 24 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber, o los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Quién era Tíquico? Tíquico era el colaborador del apóstol. Hay muy pocas referencias de este miembro de este equipo apostólico, hay pocas referencias, pero la descripción de él que tenemos aquí es una de las frases lapidarias. Es elocuente esta frase. El apóstol le tiene un gran afecto, es el hermano amado. El hermano amado. Haz solamente, como en televisión se llama, un paneo con tu mente. ¿Dónde está tu hermano amado? ¿Dónde está tu hermana amada? Le hablo a las hermanas. Entonces haga un paneo así: mi hermano amado. Aquí habla de un alto grado de compenetración, de identidad, de carácter, de propósito entre los dos hombres. Es además un ministro fiel, dice Pablo, que colabora con entusiasmo en las tareas del evangelio, a las órdenes y según la visión del gran estratega espiritual Pablo. Entonces, en esta ocasión, Tíquico sirve como portador de una de sus varias cartas y de las noticias personales que daría oralmente en las iglesias destinatarias. O sea, Tíquico vendría a hablar en nombre de Pablo, y todo lo realizaba no por ser un admirador de Pablo o un mero entusiasta de Pablo o seguidor de Pablo en un plano humano, aunque seguramente, posiblemente lo sería, sino lo hacía en el Señor. O sea, con una convicción plena que al servir al apóstol Pablo, servía también al Señor y a su causa en primer lugar. Por eso entonces él podía traer verdadero consuelo a los hermanos que esperaban ansiosamente las noticias del apóstol. Entonces Pablo quería que Tíquico consolara a los efesios, a todos los que leían esa carta, los consolara sobre su condición durante el encarcelamiento en Roma. Yo debo dar gracias a Dios por todos los Tíquicos humildes y fieles que han servido y sirven a los siervos de Dios, al pueblo de Dios, y yo sé que su galardón será grande en el cielo. Entonces, en el cierre de este mensaje, hermano querido, en el cierre también de esta serie, podemos ver cómo un creyente como Tíquico, no necesariamente un famoso como su mentor que era Pablo, pero el apóstol lo reconoce como un siervo de Dios y lo reconoce por sus cualidades. Primero, es un creyente piadoso, es amado y fiel. Un creyente piadoso que es digno de confianza. Un creyente piadoso que ama a los hermanos así como ama a nuestro Señor. Pablo cierra esta carta con un tono de intimidad, amoroso. A pesar de las circunstancias difíciles en las que él se encuentra,
y las que él estaba pasando, pese a la oposición furiosa de los dominios y los hombres rebeldes que él enfrentaba todos los días. Solo el amor, hermano querido, que es el fruto de las poderosas operaciones del Espíritu Santo de Dios en el corazón del creyente, puede resistir sin mezcla, sin desviarse. Puede resistir el fuego de la prueba que el enemigo constantemente maneja y aviva en contra de nosotros. El resultado es el cumplimiento de aquella meta que Pablo coloca al final de su oración: paz y gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Nuestro amor por el Señor debe ser imperecedero, inalterable, indestructible e inagotable. Esto solo puede provocarlo, por supuesto, en nosotros el Espíritu Santo con su presencia, que nos enseña a amar a nuestro Señor Jesucristo en cualquier circunstancia. No importa lo que estemos viviendo, Él me amó primero y yo lo amo a Él. El amor inalterable se mide por nuestro nivel de obediencia, por nuestro nivel de adoración, por nuestro nivel de servicio al Señor y a su obra. Por lo tanto, cuando usted dice amar a Dios, entonces usted sirve al Señor, no importa cuál sea la circunstancia de su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Aleluya. Qué bueno es el Señor. La armadura de Dios. Yo espero que el Señor haya hablado a su vida y a su corazón. Debemos entender entonces, como decía en el mensaje, que estamos en una guerra constante. Hay una guerra espiritual constante en nuestras vidas. Hay un enemigo que lo único que quiere es robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora cada uno de nosotros debe poner su fe y su confianza en el Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas y pueda derramar su gracia maravillosa, que sin duda cada día nos levanta, nos anima, nos sustenta. Hermano querido, yo no sé qué luchas tienes hoy, no sé qué dificultades estás viviendo, no sé cuál es la presión que el enemigo está provocando en tu vida, y quizás has dejado de usar la armadura de Dios, has dejado de usar la oración, la palabra, y la lucha se ha hecho más fuerte cada vez. Pero el Señor está aquí en esta mañana para fortalecer tu vida, para fortalecer tu corazón. Todos y cada uno de nosotros vivimos tiempos difíciles, conflictivos, en donde las dudas y los temores se agolpan en nuestra mente y en nuestro corazón. Y pareciera que no vamos a poder resistir, pareciera que no vamos a poder salir de aquello. Pero no podemos dejar de pensar en cuántas veces el Señor nos sacó de tantas situaciones. Cuántas veces el Señor nos levantó cuando estábamos caídos. Cuántas veces el Señor nos alineó cuando estábamos extraviados. Cuántas veces Él nos volvió a dar el pensamiento adecuado y el sentimiento adecuado cuando estábamos totalmente extraviados. En esta mañana su presencia está aquí porque su palabra ha sido predicada. Y esa presencia de Dios que puede restaurar, que puede levantar, que puede animar, que puede fortalecer y que puede direccionar nuestra vida, no importa cuál sea la circunstancia en la que vivimos hoy, el Señor puede obrar. Y usted y yo podemos darle la oportunidad al Señor de actuar en nuestra vida. Problemas, dificultades, enfermedades, conflictos, decaimiento, poca fuerza,
pocas ganas de servir a Dios. Cual sea la situación, el Señor tiene fuerza para usted. Y más aún, le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la mañana en donde el Señor puede fortalecer tu corazón y tu vida, y puede darte las herramientas que necesitas para luchar esta guerra, la cual estamos enfrentando. Hoy necesitamos más de Dios, necesitamos más de Él, y el Señor puede obrar en tu vida. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.